conferencia comenzará a grabarse. Como coterapeuta. Bien, pues el tema de hoy os va a sorprender a todos. Posiblemente no hayáis oído hablar de él demasiado o casi nada, pero se trata del esqueísmo. Ahora os voy a explicar, no os preocupéis, que todo tiene su explicación. El esqueísmo o síndrome de Terol se entiende la tendencia a justificar mediante excusas un fallo propio, la falta de responsabilidad, el incumplimiento de metas o la conducta o intenciones tramposas, prefiriendo los pretextos a las soluciones. Se caracteriza por el uso frecuente de frases como es que, por eso se llama esqueísmo. Es que no tengo tiempo, es que no sé por dónde empezar, es que no se me da bien hacerlo, actuando como un mecanismo de defensa o muletilla para evitar el esfuerzo personal y mantener la inacción o el estancamiento. Se trata de culpabilizar a factores externos, a la familia, al clima, al tráfico, al país, al jefe, al malestar propio, a las enfermedades propias, en lugar de asumir abiertamente las consecuencias de su parálisis frente al deber. Impide el cambio, el avance y el autocuidado al enfocarse en el problema y no en la solución. La persona termina creyéndose sus propias argucias y mentiras, lo que se convierte en un hábito autodestructivo. Si bien su definición no existe en los manuales diagnósticos oficiales, incluyendo sus mecanismos tramposos, su promotora, la psicóloga Teresa Terol, lo utiliza porque etiquetar las cosas, incluyendo sus mecanismos tramposos y actitudes asociadas, las hace tangibles, ayuda a generar insight y nos facilita el tratamiento y ayuda al titular a tomar las riendas y a asumir sus responsabilidades. Se le considera un obstáculo para el éxito personal y la madurez, fomentado por el miedo a asumir las consecuencias. Y también una epidemia silenciosa que transforma excusas en barreras invisibles para el crecimiento personal. Como sinónimos de este síndrome podemos mencionar la argucia, ya lo he dicho antes, la autojustificación, la picardía, las excusas, el arte, la artería, la añagaza, el engaño, la zorrería, la viveza, la listeza, el artificio, el disimulo, el ardid, la treta, la maña, la artimaña, la triquiñuela, el trágala, el truco, la trapacería, la marrullería, la cuquería, la fullería, el maquiavelismo, etc. Correlaciona con el engaño y la mentira. Mientras que antónimos, es decir, lo contrario a este síndrome, al de esqueísmo, son ingenuidad, candidez, franqueza, nobleza, necedad o torpeza. Vamos a ver ahora lo que es exactamente cuál es la naturaleza del esqueísmo. En primer lugar, digamos que el esqueísmo puede considerarse un mecanismo autodefensivo de carácter inmaduro de la persona basado en la astucia o la picardía que no puede asociarse de manera directa a la inteligencia racional, al lenguaje culto o a la formación académica. Es decir, es un poco, por decirlo así, un poco tramposillo el término, ¿no? En segundo lugar, puede entenderse como una habilidad social, si acaso enraizada con la inteligencia emocional de una persona para actuar aprovechando los recovecos que no controla o domina la inteligencia racional. El titular de esta picardía puede advertir cuándo está a punto de ser víctima de una trampa, convirtiendo la propia persona, su percepción o pálpito en punto de partida para desarrollar un ardid y engañarlos a ellos. Es que tengo un pálpito, etc. En tercer lugar, puede verse también como un potencial de adaptación, este síndrome, este esquema, este esqueísmo que he dicho. Es que utiliza un potencial de adaptación
para cualquier fin, pero en general utilitario para eludir alguna responsabilidad. Es que ahora no puedo, es que es mala época para mí. Se refiere esto a comenzar un proceso de deshabituación del tabaco, o dejar de jugar, o de beber, o justificar su tendencia a la abulia y a la procrastinación para no iniciar algún proyecto de salud, por ejemplo. Bien, en cuanto al origen de este síndrome, pues igualmente que la inteligencia racional puede tener un origen en parte genético, como capacidad de adaptación al medio, evitando las responsabilidades, o bien, que es más frecuente, es más de un 50%, por adquisición educacional. Pero en el esqueísmo, como parte de la inteligencia emocional que es, existe también la posibilidad de adquirirse, desarrollarse, cultivarse por mecanismo de imitación de los recursos de los mayores, desde las primeras etapas de la vida en función del instinto de supervivencia y superación de obstáculos y mediante la indispensable colaboración de la experiencia propia o ajena. Es que el jarrón estaba inclinado y como pasó el gato por aquí, se cayó al suelo. Y se rompió, claro. Es que me ha empujado el primero y por eso le he pegado. Por eso digo que es un síndrome que se origina en las primeras etapas de la vida. Vamos a ver ahora un poco de historia, ¿no?, de este síndrome. Bueno, las primeras referencias sobre la astucia se encuentran en la Biblia, cuando Jesús anuncia y recomienda: os envío como ovejas en medio de los lobos. Sed, pues, astutos como la serpiente y sencillos como la paloma. Bueno, también vamos a pasar ahora a la antigüedad clásica griega, ¿no?, en la mitología. La mitología nos muestra un caso ilustre de astucia frente a los trabajos que se le impusieron por designio de los dioses para volver sano y salvo del viaje tras 20 años de ausencia, como es el de Ulises, u Odiseo, el astuto, llamado el astuto, protagonista de la Odisea. Cuando Penélope le preguntó, al llegar a Ítaca, su patria, que por qué volvía tan tarde de la guerra de Troya, y Ulises le contestó: es que me han entretenido por el camino los 12 incidentes que los dioses me han impuesto para hacer el retorno a la patria y a Ítaca más aventurado y meritorio. Cuando a su regreso Ulises vio en su palacio de la isla a numerosos hombres que comían y bebían a costa de su esposa, Ulises le preguntó: ¿qué hacen aquí en nuestro hogar tantos hombres? A lo que Penélope contestó: es que como tardabas tanto, se me han arremolinado en casa estos pretendientes, creyéndote muerto. Seguro que pensando dónde las dan, las toman. Bien, bueno, pues otro pasaje de la historia de este síndrome es el de la literatura, y concretamente en la novela picaresca española hay múltiples referencias al esqueísmo como aluce, aunque no con este nombre. Este nombre es nuevo, es reciente. Por eso decía que pensaba que muchos de vosotros no lo ibais a conocer. Concretamente en la novela picaresca española hay múltiples referencias al esqueísmo como argucia. Cuando el ciego y su lazarillo de Tormes acuerdan repartirse a partes iguales un racimo de uvas que el ciego había recibido como regalo, al final el ciego le reprochó al lazarillo haberlas cogido de 3 en 3, a lo que el sorprendido lazarillo le preguntó: ¿cómo es que vuecencia sabe que las cogía de 3 en 3 si no puede ver? A lo que el ciego le contestó: es que yo las cogía de 2 en 2 y tú callabas. Bueno, en cuanto a la eticidad de este síndrome, desde el punto de vista ético, el esqueísmo de iniciativa es una inmoralidad de la persona. No es muy moral, que digamos, de la persona que lo practica, puesto que denota un descarado predominio del pragmatismo egoísta sobre el sentido de la responsabilidad. Pero debe parangonarse con ella el contraataque esqueísta de réplica autodefensiva que puede considerarse como una autoprotección individual basada en la asertividad y el amor propio. En cualquier caso, el esqueísmo no es ilegal. En
No es ilegal, ya que, aunque contravenga las normas del buen hacer y sea a veces una práctica discutible, maliciosa y hasta execrable, no hay ninguna ley que lo condene, lo que prácticamente deja vía libre a los políticos para engañar al pueblo con promesas incumplidas o mentiras manifiestas, pero con evidente picardía. Es que, al estar en época preelectoral, la oposición no colabora para promulgar una ley que todo el mundo esperaba. Es una de las formas en las que a veces se producen y se pronuncian este tipo de políticos. Que conste, no estoy haciendo ninguna alusión a nadie, es una reflexión en abstracto, en riguroso abstracto. Bien, vamos a ver ahora distintos ejemplos, porque esto es lo que llega más al público, ¿no? Los distintos ejemplos de los que podemos hablar como representativos de este tipo de síndrome, del esqueísmo. Bien, pues vamos primero a la vida cotidiana. Cuando un superviviente de una batalla campal entre una banda de gitanos contra una banda de latinos narraba su peripecia tras haberse quedado solo de su banda en la refriega, el interlocutor le preguntaba: pero bueno, te habrás vengado, ¿no? A lo que el superviviente contestó: es que si no me vengo... Bueno, es que, ¿te das cuenta? Es importante saber adelantarse a la astucia de quienes cuando se presentan en la casa, cuando quieren aprovecharse de las personas nobles e ingenuas, como por ejemplo, cuando se presentan en una casa unos señores con apariencia de operarios para revisar las instalaciones del gas cuando ya se ha realizado hace breve tiempo la revisión anual oficial. En este caso, la astucia sería, ante la extrañeza, alegar: es que no está mi marido, que es el que lleva estas cosas. Es que... Una forma de salir airosa de la situación. Las mujeres sabéis mucho de esto. Tenéis mucha cucología, que se llama. Por eso decía Niccolo Maquiavelo que la gran astucia de los unos consiste a menudo en la estupidez de los otros. Bien, vamos a la familia. Vamos a descender un poco de nivel y vamos a la familia. Os voy a poner una escena. El marido, ante un plato insípido: ¿es que se te ha roto hoy el salero? Estás tan despistada como siempre. Esposa: el salero no se me ha roto, pero las piernas sí. Si quieres sal, ve tú a buscarla. Las mujeres como, A la justificación del hijo por volver a casa a altas horas de la noche sin permiso: es que me han entretenido mis amigos. Le contravino la réplica de la madre con una colleja. Y le dijo: es que se me soltó la mano y se encontró con tu cuello. Estáis viendo distintos mecanismos de autodefensa, como es el síndrome este, pero en distintas, digamos así, situaciones. O las astucias de los adolescentes para justificar su abandono en pleno examen. Es que era un tema muy difícil, mamá. Perdón. Es que era un tema muy difícil, mamá, y es mejor no presentarse. O pasar la noche fuera de casa, alegando pasarla con una amiga o amigo sobre papel del mismo sexo, aunque en realidad no lo fuera. Es que vamos todos y no quiero destacarme yo no yendo. O la de la hija, esto es más gordo, o la de la hija que vuelve embarazada sin conocimiento de sus padres. Pero hija, le dice la madre, pero hija, ¿cómo ha sido? Pues imagínatelo, mamá. Me dijo que con la puntita nada más no pasaba nada, y es que me engañó mamá. Bueno, vamos a pasar al deporte. Quiero ser también un poco de dispensador de humor, porque si no es un síndrome que al no conocerle casi nadie, pues se os puede atragantar. Pero bueno, también tiene su salsa esto. Bueno, pasamos al deporte. Cuando un equipo de fútbol pierde, son muy comunes los esqueísmos. Es que el árbitro nos ha robado el partido, es que el campo estaba en malas condiciones. ¿Os dais cuenta que el deporte también abunda en este tipo de mecanismos?
Luego también en el trabajo es muy frecuente el recurso a los esqueísmos. No sirvo para trabajar, tengo que depender de otros. Esto es lo que llamamos también pata de palo, ¿eh? Y uno cuando se dice a sí mismo que no sirve para hacer determinado tipo de cosas, por ejemplo, yo no sirvo para hacer recados porque se me olvidan las listas de lo que tengo que hacer, ¿eh? Pues apúntalo, hombre, ¿eh? Es que me tratan con desprecio y me hacen moving. Luego en la política, pues los subterfugios de los políticos que pueden prometer y prometen para mantenerse en el sillón del poder mediante pactos de conveniencia, promesas falsas y mentiras manifiestas. También entran dentro del concepto de las astucias, las falacias, las picardías y el esqueísmo. Cuando no se promulga una ley esperada, ya lo que hemos dicho, la oposición. También en el comercio. Ser comerciante y saber vender es mostrar la dotación de inteligencia práctica o astucia para convencer al cliente de la excelencia del producto que está vendiendo. No siempre con criterios lógicos u objetivos, sino a veces por interés comercial en el producto ofertado. Cuando el cliente le hace ver al dependiente el estado de arrugamiento de la prenda que le interesa, el dependiente alega: es que está así de estar guardada junto con otras prendas, no tiene importancia. Es que también tenemos los esqueísmos en la relación de pareja. Atención. También en el terreno del amor o de la pareja se recurre a las astucias y a los esqueísmos para ocultar o disimular fallos propios o relaciones amistosas discutibles y proteger la relación de impugnaciones del exterior, recurriendo en ocasiones a mentiras piadosas para no herir la sensibilidad de la pareja o poder perderla. En ocasiones es común la justificación de su estado físico o mental para eludir el compromiso de la intimidad sexual. Es que me duele la cabeza. Es que estoy con la regla. Y en el caso del hombre, es que vengo agotado del trabajo. Es que te noto algo seca y no quiero hacerte daño. Pero ya me vais entendiendo, ¿verdad? Entre líneas vais entendiendo. Yo tengo aquí un pequeño comentario para la prevención o la evitación de este síndrome, de este esqueísmo, ¿no? Bueno, pues mirad, para evitar el abundar en este tipo de mecanismos autodefensivos, lo primero, como en todo tipo de adicción o todo tipo de mal de esta índole que estamos tratando, primero reconocer cuándo se utiliza el esque, o sea, tener conciencia o insight sobre el mecanismo cuando se está utilizando y detener el impulso de justificarse. Segundo, aceptar la responsabilidad personal por las acciones y resultados. Tercero, enfocarse en la búsqueda de soluciones y aprender de los errores en lugar de excusarse. Y en cuarto lugar, preguntarse, ¿cómo puedo hacerlo mejor la próxima vez? En lugar de buscar razones para no hacerlo. Bien, pues ya con esto vamos a dar comienzo al capítulo que más nos interesa, como es obvio, ¿no? Vosotros diréis, bueno, pero ¿a nosotros qué nos interesa esto del esqueísmo? Si nosotros estamos aquí en una terapia de grupo de Acopareva. Bueno, pues bien, vamos a ver cómo sí también tiene que ver. Aplicación a las adicciones y la rehabilitación. Primero, en la preadicción. Bueno, pues a falta de inteligencia racional que le permite al consumidor hacerse consciente de a dónde le lleva el consumo de su objeto de adicción, se muestra bien a las claras su picardía para ocultar el consumo mediante estratagemas bien experimentadas y aparentar lo que no se es o no se tiene, suerte o seguridad en sí mismo. Es que con alcohol, en el caso del alcohol, es que con alcohol supero mi timidez y mi baja autoestima. Es que estoy con buena racha y necesito recuperar lo perdido y no puedo dejarlo ahora. Ya me entenderéis por qué va, ¿verdad? Bien, pasamos a la adicción. En la adicción se muestra de nuevo, como alternativa a la inteligencia racional, la buena dotación del adicto en picardía, para disimular u ocultar sus consumos o prácticas fraudulentas, recurriendo a la mentira en el caso de la adicción al juego de azar y además, en el campo del alcoholismo, al uso de prácticas de ocultación o disimulo, como por ejemplo colonias, uso de colonias, de chicles, etc., ¿no?
La adicción está vinculada a la picardía, que es su ingrediente común. Cuando vuelve a casa el adicto después de una sesión de libación, la esposa se acerca a él como para darle un beso, pero no, es para olerle. Es que ella va a entrar después de olerle, le dice, ya has vuelto a beber, ¿verdad? A lo que él contesta, es que me he puesto una colonia con proporción muy alta de alcohol. También cuando se le presiona para acudir a un centro de tratamiento, es que yo no soy alcohólico. Y si es para el ludópata, es que yo no soy ludópata. Es que tengo mucho trabajo y no puedo dejarlo para empezar ningún tratamiento. Pues que si voy para iniciar el tratamiento, igual me encierran y no quiero ni puedo. Bien, luego pasamos a la rehabilitación. Aquí ya es menos frecuente este tipo de estratagemas, porque lógicamente, pues, yo creo que el adicto, cuando se rehabilita, no tiene que recurrir a este tipo de trampas, ¿no es así? Porque en definitiva, si bien lo miramos, el esqueísmo es una pequeña trampa para escurrir el bulto y no afrontar sus responsabilidades propias, ¿no? Bien, pues en la rehabilitación diferenciamos dos etapas. La primera, de duelo y abstinencia, en la que la picardía es sustituida por la conciencia y la inteligencia racional para no malograr la gloria que está empezando a disfrutar en su vida con la familia. A veces, sin embargo, la nostalgia de la bebida o del juego acechan al adicto correspondiente para conducirle a la recaída. Es que me han asegurado que esta cerveza no tiene nada de alcohol. Y además, por una sola. Y la segunda, de desarrollo y plenitud, la segunda etapa de la rehabilitación de desarrollo y plenitud, en la que la picardía sobra por completo, al tener cubiertas sus expectativas de gloria y felicidad para sí y la familia, y poder disfrutar de esta definitiva fase de la rehabilitación junto con la familia, los amigos y la asociación. La rehabilitación es el hábitat de la inteligencia racional en la misma medida que la adicción es el hábitat de la picardía. El objetivo es transformar esa astucia en razón e inteligencia. Aquí ya sobran todas las astucias y picardías en la rehabilitación, me refiero. Bien, pues hasta aquí mi introducción a la terapia de hoy. Espero que ahora seáis vosotros los que complementéis este esqueleto, esta teoría en realidad es, como he dicho, la picardía, pero lingüísticamente esqueísmo. El esqueísmo es una forma lingüísticamente escogida para definir este síndrome de Terol que decíamos al principio y que sirve pues para esquivar andanadas de responsabilidad que se pueden venir a la persona en el ámbito, en cualquier ámbito que sea, pero muy específicamente, claro, en el ámbito de las adicciones y la rehabilitación. Bien, pues entonces se abre el turno de intervenciones y vamos a ver quiénes se atreven a hablar sobre